Canarias perdió durante el primer semestre del año casi 4 millones de visitantes extranjeros y más de 4.700 millones de euros de gasto. Son los datos de la encuesta de movimiento del Instituto Nacional de Estadística, que sitúan al archipiélago como la comunidad turística más golpeada por la COVID-19. El paro bajó en las islas en 4.065 personas el mes de julio, después de 4 meses consecutivos de subida. Más de la mitad de los trabajadores que estaban en ERTE en Canarias se han incorporado ya a su puesto de trabajo. Mascarilla obligatoria en Canarias en todos los espacios cerrados de uso público, aunque pueda mantenerse la distancia interpersonal de seguridad. La nueva normativa establece que tenemos que llevarla en una oficina, aún estando solos, o en el restaurante y cafetería mientras no estemos consumiendo. Tensión en Tunte, en Gran Canaria, este miércoles durante el traslado de 28 migrantes al aula de la Naturaleza Virgen del Pino. Un grupo de vecinos se organizó para protestar e impedir el alojamiento de parte de las personas que pasaron 3 días en el muelle de Arguineguín desde su llegada a las islas. Las protestas se repitieron el jueves con el traslado al pueblo de otras 39 personas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Juan Carlos I ya no vive en España. El rey emérito abandonó el país esta semana después de que se conocieran más detalles de sus negocios opacos y cuentas ocultas en Suiza. No está investigado formalmente por la justicia, pero ha decidido marcharse para no seguir perjudicando la imagen de la corona. La decisión de abandonar España del rey emérito llega como consecuencia de las informaciones en las que se desvelan supuestos negocios ocultos por los que está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo. El comunicado emitido por Zarzuela explica que don Juan Carlos adopta esta decisión con profundo sentimiento pero con gran serenidad y cita que durante los casi 40 años de su reinado siempre ha querido lo mejor para España y para la corona. Añade asimismo que pretende facilitar el ejercicio de las funciones de Felipe VI desde la tranquilidad y el sosiego que requiere su responsabilidad. Por su parte, Felipe VI ha transmitido a su padre su sentido respeto y agradecimiento ante su decisión. Don Juan Carlos permanece a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna, señala el texto. Por su parte, fuentes de la Fiscalía indican que la decisión del rey emérito no afecta a las diligencias de investigación que tiene abiertas la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre el presunto pago de comisiones en la construcción del AVE a la Meca, en las que podría estar involucrado Juan Carlos I. Su 80 aniversario. Felicidades. Moncloa estuvo en contacto con Zarzuela antes de la marcha del rey emérito, pero Unidas Podemos, socio de gobierno de Pedro Sánchez, no tuvo conocimiento. El presidente ha salido al paso afirmando que sus reuniones con el jefe del Estado son de carácter privado y ha respaldado a Felipe VI. Absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas. La respuesta, a mi juicio, es la que corresponde a una democracia vigorosa. España necesita de estabilidad y de instituciones robustas. Y las instituciones robustas tienen que abonarse con ejemplaridad, con transparencia y con regeneración. El gobierno que yo presido considera plenamente vigente el pacto constitucional. Don Juan Carlos podría estar en Portugal o República Dominicana, aunque la Casa Real no lo ha confirmado, un viaje que algunos partidos políticos han tachado de fuga. La vicepresidenta ha negado que se trate de una huida. El rey emérito no huye de nada porque no está en ninguna causa inmerso, simplemente decide salir del país y da las razones de por qué, las conocemos todos los españoles. La marcha del ex jefe del Estado fue un pacto bien organizado entre la Moncloa y la Zarzuela, un acuerdo del que Podemos no sabía nada. La ministra de Trabajo ha declarado que los ciudadanos españoles desean ejemplaridad en todas las instituciones. Creo que hoy la sociedad española en el siglo XXI quiere ejemplaridad, quiere instituciones limpias, quiere comportamientos, incluso que estén en niveles hiperexigentes. La Casa Real sí que ha querido dejar claro que don Juan Carlos se queda a disposición de la justicia.
El Consejo de Gobierno ha aprobado iniciar el trámite para la elaboración de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2021. El Ejecutivo no quiere prorrogar las cuentas de este año, aunque es consciente de la situación económica actual. Habrá 900 millones de euros menos que el año anterior. De los más de 8.000 millones de euros de este año, el Gobierno hace cuentas y calcula que de partida los presupuestos de 2021 podrían caer un 11%. Son 500 millones de euros menos de financiación autonómica y otros 400 millones menos por la reducción de ingresos. Esos menos 900 millones los vamos a resolver en estos meses de ese conjunto de fuentes, de manera que el año 21, ese es el objetivo del Gobierno, tengamos una ley de presupuestos por encima de la del año 20, todo lo por encima que se pueda para poder responder al momento crítico que vive la sociedad canaria. Para compensar esa pérdida se plantean 3 escenarios: superávit, actualización del sistema de financiación autonómica o endeudamiento público. El Gobierno ha fijado 3 ejes para elaborar las cuentas: lo recogido en el Pacto de las Flores, lo acordado en el Pacto de Reactivación Social y Económica de Canarias y las directrices de la Unión Europea sobre economía verde y digital. Precisamente la distribución que hará España del Fondo de Reconstrucción Europea es otra incógnita que marcará los presupuestos. El Gobierno, eso sí, defiende que no habrá cambios fiscales, ni se subirán ni se bajarán los impuestos. Canarias es la comunidad turística más golpeada por la COVID-19, según la encuesta de movimiento turístico del mes de junio. El archipiélago perdió durante el primer semestre del año casi 4 millones de visitantes extranjeros. También se redujo el gasto turístico, ya que se perdieron más de 4.000 millones durante el cero turístico de 2 meses y medio. La reapertura de los mercados tampoco sirvió para mejorar las cifras. Desde la patronal mantienen la esperanza en este segundo semestre del año, pero advierten de que es necesario revertir medidas como la tomada por Reino Unido. Aquí tenemos que tener mucho cauto, respetar las normas y las reglas, pero en realidad es lo que es y las cifras de pronto no van a subir mucho. Ha sido muy duro el palo de Reino Unido porque muchos complejos turísticos, aunque las perspectivas eran muy bajas, se han arriesgado, entre comillas, han sacado las personas de un ERTE. Los canarios elegimos quedarnos en casa y explorar los rincones de nuestras islas, pero también el turismo peninsular escoge el archipiélago. Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote se encuentran entre los 35 destinos favoritos para pasar las vacaciones. El miedo al coronavirus, la incertidumbre económica o las restricciones en los viajes han hecho de Canarias la opción más segura y barata entre los residentes para pasar el mes de agosto. Este año los canarios han elegido quedarse en casa o visitar otras islas. Por todo un poco, sobre todo por eso, por el miedo al coronavirus y mejor en casita y ahorramos más y estamos más tranquilos. Aquí en la isla o en las islas vecinas si se puede, pero prácticamente aquí en la isla y ya te digo, hoy es la primera vez que vengo aquí al Parque Marítimo. Residentes y turistas nacionales comparten las zonas de playa. Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote se encuentran entre los 35 destinos favoritos de los peninsulares para pasar sus vacaciones. Y sobre todo porque es un destino bastante seguro, por lo que he podido ver en las noticias, y eso me parece interesante para poder venir aquí. Normalmente yo los veranos viajo fuera de Europa y este año, por miedo a que viajar a un país extranjero hubiera cierre de fronteras y tal, he preferido quedarme en España. Y Canarias porque normalmente busco destinos que tengan buceo, senderismo. Bares y restaurantes intentan salvar un verano atípico sin turistas extranjeros con el producto nacional. Tenemos más clientela nacional, más también de aquí de Canarias, cosa que agradecemos y nos gusta, pero se nota bastante bajón, hacemos menos cajas. Y sobre todo esa incertidumbre, el tema de la cita previa también nos ha afectado. En el centro de la ciudad las piscinas también se llenan de residentes, eso sí, bajo estrictas medidas de distanciamiento. Los alojamientos rurales se han convertido en los más solicitados. En Canarias la ocupación ronda el 80% este mes, pero La Palma, Gran Canaria o Fuerteventura, ahí es más complicado encontrar hueco, ya que estas islas rozan el 100%. Crece la demanda en las zonas rurales al estar más aisladas y poco masificadas. El turismo local está llenando estos establecimientos. Le dijeron que no lo superaba.
Se prevé una ocupación cercana al 80%. En algunos sitios casi el 100%, sobre todo aquellos lugares que reúnen a lo mejor casas que tienen piscina, etcétera, etcétera. Y decir, bueno, que estamos contentos todos en general porque de alguna forma la respuesta del turismo canario ha sido pues muy buena. Caen las matriculaciones en Canarias casi un 49% en julio respecto al año anterior. Es el peor dato de toda España. Las empresas de alquiler de coches tienen reservas mínimas porque el parón del sector turístico les ha afectado de lleno. Algunas han optado por vender parte de su flota. Sus alquileres caen en picado. La crisis turística afecta a este sector que se ve obligado a aparcar sus coches en depósitos. En casos extremos, la única solución es vender parte de la flota. Ahora mismo tenemos un 75% de lo que teníamos antes, ¿no? Y seguimos vendiendo, estamos vendiendo coches. El coche parado deja gasto, hay que pagar seguros, hay que pagar cosas y luego pues, se deprecian. Si es cierto que las flotas se han reducido en un tercio de su capacidad, siempre las empresas de alquiler estamos preparados para incrementar esa flota en tanto en cuanto se restablezca esa deseada conectividad aérea, ¿no? A día de hoy viven en gran parte del alquiler local por necesidades ajenas al turismo. El sector pide que se prorroguen los ERTEs hasta diciembre y medidas económicas específicas. Necesitamos urgentemente que se den cuenta para que nosotros podamos reflotarnos y dejar de tener unas amortizaciones indebidas o inexistentes. El sector cree que será en el verano de 2021 cuando se produzca una recuperación del 70% en los alquileres de coches. A partir del 10 de agosto se implantará en todas las islas la aplicación del radar móvil que permite rastrear los contactos de contagiados por coronavirus. Es un anuncio que se produjo el mismo día en el que se detectó un nuevo positivo por COVID-19 en La Gomera. Se trata de un caso importado, el primero en la isla desde marzo. La app de rastreo de casos de coronavirus podrá implantarse en las islas en una semana, después de que el Gobierno haya considerado un éxito la aplicación piloto desarrollada en la isla de La Gomera durante el mes de julio, donde se ha podido detectar el doble de contactos estrechos que los que realizan el resto de rastreadores. La respuesta ha sido muy positiva. La aplicación es capaz de detectar en promedio 6,4 contactos por cada positivo declarado, mientras que el sistema de traceo manual es capaz de detectar en Canarias un promedio de 3,5. Por lo tanto, prácticamente estamos doblando, multiplicando por 2 la capacidad de los rastreadores manuales gracias a la app. Canarias y Baleares serán las primeras comunidades en poner en marcha esta aplicación de rastreo que contará con una traducción al inglés que servirá de complemento en las zonas turísticas. A partir del 15 de septiembre se implantará en el resto del territorio nacional. Canarias ha sumado en las últimas horas 32 nuevos casos positivos de coronavirus y son ya 219 las personas contagiadas en el archipiélago. Una de ellas está en la UCI y otras 19 en hospitales de las islas. Hay 14 brotes activos en nuestra comunidad y son 580 en todo el país. Sanidad niega que estemos ante una segunda ola porque la transmisión, dicen, no está descontrolada. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha propuesto un nuevo nombre para el aeropuerto de la isla. Aeropuerto de Fuerteventura, Las Parteras. La idea es del Grupo Podemos y su moción ha sido aprobada en el Pleno. Para su aplicación necesita el visto bueno de AENA. Partera es aquella persona que tiene por oficio asistir a la mujer en el parto. Antiguamente era ejercido solo por mujeres, un término que ha sido propuesto por el Grupo de Podemos en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario para añadirlo al nombre del aeropuerto de Fuerteventura con el objetivo de dar una mayor visibilización al género femenino. La propuesta con el nuevo nombre, Aeropuerto de Fuerteventura Las Parteras, ha suscitado en la calle opiniones para todos los gustos. Le podemos poner el nombre a una calle, le podemos poner el nombre a una escultura, pero no cambiemos el nombre del aeropuerto, porque si no nos perdemos en la referencia geográfica. Un nombre como Las Parteras, con la historia y la tradición que tiene Fuerteventura, que se le quiera hacer un reconocimiento de cualquier tipo, me parece bien. Yo no lo veo, pero en todo caso, bueno, no deja de ser una moción que el grupo de gobierno ha presentado. Me encanta, porque es un homenaje a la mujer. ¿Cómo van a cambiar aeropuerto Patera? ¿Esto qué es? Por favor, que dejen las cosas como están.
que no estamos para cambio. La propuesta fue aprobada por la mayoría de gobierno y podría someterse a consulta ciudadana abierta. Después la proposición se elevaría a ENA y al Gobierno Central para su resolución. El paro bajó en Canarias en 4.065 personas en julio, después de varios meses de subida. Esta caída se ha registrado sobre todo en el sector servicio y en la construcción. En el peor momento de la pandemia había en las islas más de 230.000 personas en ERTE. A día de hoy, más de la mitad, unos 123.000, ya se han incorporado a sus puestos de trabajo. El desempleo descendió prácticamente en julio en todos los sectores de la actividad de la economía canaria, sobre todo en los servicios, en la construcción y en la industria. Son 4.065 menos con respecto a junio, un descenso del 1,6%. En datos interanuales, el número de desempleados en el archipiélago ha crecido en casi 53.000 personas. Esto representa un 26% más de desempleados que hace un año. Empeora también el dato de afiliación a la Seguridad Social, que ha caído en casi 2.000 personas durante el mes de julio. En el último año, la economía canaria ha destruido más de 45.000 empleos, lo que significa una caída del 5,6%. Desde el gobierno regional se muestran prudentes ante estos datos. Hay que tener mucha prudencia con los datos porque es el primer mes después del levantamiento del estado de alarma, con lo cual estos datos son positivos, pero hay que seguir estudiando el dato. Vamos a ver qué pasará en el mes de agosto. Actualmente en el archipiélago hay más de 107.000 personas en un ERTE de fuerza mayor. Por eso desde el Ejecutivo canario se pide que se prolonguen. Canarias lo que va a demandar es que los ERTEs, al menos en determinados sectores, se amplíen hasta el 31 de diciembre. Se ha demostrado que el ERTE es el elemento jurídico de protección del empleo. De los más de 257.000 desempleados inscritos en las islas, más de 140.000 son mujeres y el resto hombres. Por provincias, Las Palmas terminó julio con más de 135.000 personas en el paro y Santa Cruz de Tenerife con más de 122.000. Los bancos y cajas de ahorro seguirán adelantando el pago de las prestaciones por desempleo a los trabajadores afectados por la crisis después de que se prorrogara el acuerdo firmado en mayo entre el Ministerio de Trabajo, patronales, entidades bancarias y de crédito. En dicho acuerdo están incluidos los afectados por ERTE, las trabajadoras de hogar, los empleados temporales que pueden acceder al subsidio extraordinario y los que hayan sido despedidos. Algunos clientes han visto retrasados los pagos este mes por cuestiones técnicas, según indican las entidades. El SEPE ha realizado una serie de ajustes técnicos en los ficheros de información que envía a las entidades, por lo que puede que se haya demorado el pago en algunos días, pero el convenio sigue en vigor como muestra de los esfuerzos que se han realizado desde el sector para mitigar los efectos de la pandemia. También este martes se firmó el acuerdo que permite a los ayuntamientos usar sus remanentes y habilita 5.000 millones de euros a fondo perdido. Se trata de un texto que el Gobierno ha calificado como bueno, pero que ha encontrado el rechazo de la oposición. El Ejecutivo cree que contribuirá a la recuperación económica del país. En un acto breve y sin intervenciones se firmaba el acuerdo en el que se permite a los ayuntamientos utilizar el superávit. La firma llega tras varias semanas de negociación y queda terminado con el voto de calidad del presidente de la Federación de Municipios a favor del acuerdo. Tanto la FECAI como la FECAN han valorado el acuerdo que permitirá paliar parte de los efectos de la pandemia. En Canarias tenemos una ley, la tan conocida Bloque Canario de Financiación, que tanto ha aportado para la cohesión territorial en nuestro territorio, pero lo cierto es que esa merma de ingresos, hasta que no se resuelva la financiación de los cabildos, de esa merma de ingresos por la recaudación del IGI, que estamos hablando de en torno a un 34%, son pues ingresos donde también los ayuntamientos son cotitulares. Los ayuntamientos dispondrán de 2.000 millones este año y 3.000 en 2021. El resto del dinero se devolverá al 100% en un plazo de 10 años a partir de 2022. Se solicitaba desde la FECAN que se mejorase ese documento inicial al que teníamos acceso hace una semana. Hay un cambio sustancial, que es esa constitución de un fondo, el que podamos tener un fondo de 5.000 millones de euros, 2.000 millones este año 2020 y 3.000 millones en el año 21. Con la condición sí de que podamos otorgar también y constituir préstamos a favor del Ministerio de nuestros remanentes. El remanente irá destinado a mejorar la atención a personas mayores o dependientes, escuelas infantiles o aumentar la oferta de viviendas en alquiler.
Establecimientos hoteleros de Canarias que tenían planificado abrir este mes se encuentran a la espera de la decisión del gobierno británico sobre la cuarentena de los viajeros procedentes de España. Lo supimos esta semana en el encuentro entre la consejera de Turismo y representantes de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Yaiza Castilla ha confirmado que las islas recuperarán a finales de agosto el 54% de su conectividad aérea respecto a 2019, eso sí se reponen las rutas de TUI y JetToo. También ha asegurado que Canarias mantiene contactos con el embajador británico en España para revertir la situación y ha insistido en realizar pruebas PCR en el transporte aéreo. También lo puede hacer. Hasta que no lo haga de forma obligatoria, nosotros solo podemos aspirar a hacerlo de forma voluntaria y si tenemos la disposición económica y la infraestructura adecuada para que sean realmente efectivos y eficaces. Las expectativas del verano pues se estaba comportando de forma muchísimo mejor de lo que eran las expectativas realmente. El turismo británico sigue siendo esencial para la economía en Canarias. Desde la Administración insisten en que no hay razones epidemiológicas para mantener la cuarentena, una afirmación que también comparten los empresarios del sector. Para salvar la temporada de invierno, los expertos aseguran que es necesario realizar test en puertos y aeropuertos, si estos no se realizan en origen, y así reactivar, entre otros, el turismo británico. Estamos dispuestos a financiar por parte del sector privado los test de vuelta, es decir, el test de salida a la llegada, si no se hacen desde el país de origen, y a la salida después, los días antes o el día antes que deja el establecimiento alojativo, a la salida desde Tenerife o desde cualquier punto de las Islas Canarias, ¿no? En muchos municipios, solo el 30% de las empresas ligadas al sector ha podido abrir sus puertas de nuevo. Antes de comenzar esta pandemia contábamos en total en la región 21.000 establecimientos, de todo lo que conlleva bares, cafeterías, ocio nocturno, bingos, casinos de juego, ocio marítimo, actividades de ocio infantil incluso, que ahora mismo no están, pues como digo, un 20 o un 30% operando, y sobre todo en municipios que son eminentemente turísticos, incluso menos. Los expertos afirman que incluso el ocio nocturno es necesario siempre que sea seguro y además preferible a fiestas clandestinas más multitudinarias o aglomeraciones en la vía pública. El Gobierno de Canarias endureció esta semana el uso de la mascarilla para prevenir que aumenten los casos de coronavirus. Será obligatoria en todos los espacios cerrados de uso público, aunque pueda mantenerse la distancia interpersonal. No se descartan nuevas medidas si se incrementan los contagios. Canarias es una de las comunidades españolas con menos contagios. Aún así, el repunte de las últimas horas ha hecho que las autoridades endurezcan las medidas. La pandemia está ahí, no se ha eliminado. Hasta que no dispongamos de una vacuna, es imposible controlar de manera efectiva el problema. Y de esa perspectiva se toman esas medidas. Medidas como el uso obligatorio de mascarilla en todo sitio cerrado con público, independientemente de que haya distancia suficiente. Tampoco puede haber grupos de más de 10 personas sentadas juntas en los restaurantes. En reuniones privadas, si no se convive bajo el mismo techo, se recomienda no quitarse la mascarilla. Si con todo esto continuaran avanzando los contagios, no se descartan más restricciones. Pero evidentemente, si las realidades se van modificando, se tendrán que ir modificando las medidas que se tomen al respecto. La gran mayoría de positivos se están produciendo en personas de menos de 50 años. Como consecuencia de contacto con casos importados. Un porcentaje muy elevado asintomáticos o de una clínica leve. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el virus esté afectando a estas edades, que actúen como expansivos hacia los más vulnerables. Aún así, el comportamiento social frente a la pandemia es mucho más potente del que se está desarrollando en otras comunidades autónomas, y ahí están los resultados. De momento, Canarias continúa siendo la única comunidad española donde no es obligatoria la mascarilla al aire libre, mientras se respete el 1,5 metros de distancia. Cuando leí el guión por primera vez me quedé impactado. Piensas que en una reunión familiar estás seguro y no es así. Las visitas a los familiares son importantes, pero debemos hacerlas respetando las medidas de seguridad. Así comienza el segundo spot del Gobierno de Canarias, que recuerda que el uso de la mascarilla, la distancia interpersonal y el lavado de manos son fundamentales para evitar contagiar a nuestros seres queridos. El actor Pepe Damas, protagonista del Último Regalo, cuenta en este nuevo anuncio que aunque estaba actuando, la escena de la UCI fue muy realista. Es muy importante que todos mantengamos las...
Más asuntos. El puerto de La Luz y de Las Palmas recibía esta semana un velero interceptado a 1000 millas de Canarias con más de 1 tonelada de cocaína a bordo. Cargó la droga en alta mar y fue detenido cuando se dirigía a Galicia. Es uno de los 5 detenidos a bordo del velero, el único que no se oculta, un viejo conocido de la Policía Nacional. Es un histórico del narcotráfico en Galicia, muy conocido por los grupos de investigación, por ser un afamado patrón de lanchas y de barcos, y en este caso muy probablemente por ser el notario del grupo colombiano, del grupo español, que tenía que atestiguar la presencia de la droga en el barco. El velero salió de Galicia, cargó droga en alta mar y fue detenido cuando regresaba al punto de origen. En ese regreso ha sido cuando rompió vela, rompió el motor y estaban prácticamente a la deriva, a la espera de que ocurriese un milagro. En total transportaba 1.200 kilos de cocaína que fueron interceptados en una operación realizada en tiempo récord y que se saldó con otras 7 personas de la misma organización detenidas en Galicia. Fue un asalto limpio en el que no hubo ninguna complicación, precisamente porque las condiciones climatológicas fueron muy buenas y contribuyeron incluso con sus propias manifestaciones. La investigación continúa abierta, centrada en identificar a la parte de la organización que tiene el control real de la operación. No se descarta que haya nuevas detenciones. Y no me voy a quitar la mascarilla porque hay demasiado. 5.000 metros cuadrados ardieron este martes en el complejo ambiental de El Majano, en El Hierro. Se quemaron neumáticos y colchones, lo que provocó una gran columna de humo negro. Una vez extinguido el fuego, tras una noche de intenso trabajo, la imagen es muy diferente. La Guardia Civil investiga ahora las causas de ese incendio, que obligó a movilizar medios terrestres y 3 helicópteros con base en la isla del Meridiano y Tenerife. Estamos hablando de neumáticos, estamos hablando de colchones, de plásticos, de pinturas y, en fin, estamos hablando de un punto limpio y, lógicamente, eso estaba pues ahí almacenado y no se sabe por qué circunstancia pues se prendió fuego. Ahora mismo podemos decir que está extinguido completamente y se están haciendo las labores de refresco. Los vecinos del municipio Gran Canario de Agaete no han podido bailar este año la rama, el acto más multitudinario de las fiestas en honor a la Virgen de las Nieves. Sí que han podido disfrutar de uno de los artistas más internacionales. Pepe Damaso diseñó el cartel de lo que definió como No Rama y entregó láminas firmadas a quienes se acercaron hasta el Huerto de las Flores. Rendido a los pies del municipio que lo vio nacer hace 87 años. Confío en la bondad de los canarios, de nuestra isla, en la tropicalidad. Arropado por su gente, Pepe Damaso regala su arte en este día de la rama. Ay, mi amiga Josefina, que jugaba las casitas con ella. Yo lo tenía claro que lo tenía que conseguir. Los conforta algo de no poder celebrar la rama. Es un lujo tener esto aquí. Dedica el cartel de la rama diseñado por él y ofrece su visión de las cosas. Porque yo pienso que la pandemia, en parte, la ha buscado el hombre yéndose de la naturaleza. La rama, sino con nosotros, es para pensarla y que en el futuro no se salga de madre. Una rama que este año se baila por dentro con el mismo sentir de siempre y que se revive con este mural ubicado en la calle que otros años soporta la marea humana. El mismo recorrido que hace la rama como se costumbre y nada, no puedo hablar más. Ganas contenidas en la plaza y la rama presente en todas las manifestaciones imaginables. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, disfruta de sus vacaciones en Canarias. Llegaba este miércoles a Lanzarote, un día después de lo previsto, para descansar junto a su familia en la residencia de La Mareta. Allí se reunió este viernes con el jefe del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres. La pandemia ha dejado un panorama preocupante en el mercado laboral y en ese contexto cobra relevancia el acuerdo firmado con el Gobierno de España. El Estado transferirá 42 millones de euros del Plan Integral de Empleo de Canarias. La ministra de Trabajo ha reconocido que las islas seguirán necesitando la protección especial de los ERTE.
Con esta firma, el Estado transfiere al Gobierno de Canarias los 42 millones del Plan Integral de Empleo de 2020. Vamos a continuar trabajando de forma coordinada, presidente, para garantizar un impulso adecuado de políticas de empleo que permita hacer frente a las situaciones derivadas de la COVID-19. Que precisa de medidas extraordinarias. Nuestra lejanía y nuestra situación económica así lo exigen, por objetividad, por razones indiscutibles, porque ahí está nuestra tasa de desempleo, nuestro Producto Interior Bruto, cuánto se depende del sector turístico. La mitad del dinero será para un plan extraordinario de empleo social para contratar a personas vulnerables. 10 millones para un plan específico que creará empleo en los sectores afectados por la COVID-19. 5 millones para un plan de transición ecológica con los cabildos. 6 millones en una estrategia de apoyo a pymes y autónomos y 1 millón para modernizar las oficinas del Servicio Canario de Empleo. Además, la ministra se mostró dispuesta a prorrogar los ERTEs más allá del 30 de septiembre en las actividades que lo precisen. Tranquilidad, desde luego compromiso del Gobierno de España y los sectores que lo necesiten, insisto, los tenemos muy localizados, van a contar con esa protección. Este PIEC se adelanta hasta 3 meses a los anteriores y se modifica su estrategia para abordar los efectos de la pandemia en el mercado laboral. Jornada tensa, la de este miércoles en Tunte, Gran Canaria, por el rechazo de un grupo de vecinos a acoger a 28 personas que llegaron en patera el pasado fin de semana a la isla. Argumentaban que podrían estar contagiados de COVID, pero según delegación del Gobierno, los migrantes ya habían dado negativo en la prueba. Su protesta acabó con la intervención de la policía. Pasan su primera noche bajo techo después de 3 días durmiendo sobre mantas en el suelo del puerto de Arguineguín. La policía custodia este jueves la escuela donde los 28 migrantes pasarán la cuarentena. Decenas de vecinos se manifestaron contra su llegada y un grupo de ellos cerró la carretera para impedirles el paso. Los altercados obligaron a la policía a intervenir. Reprobamos aquellos actos que se cometieron también por ciertas personas, pero son actos aislados que no obedecen al sentir mayoritario de los vecinos de Tunte y de los vecinos de San Bartolomé de Tirajana. Algunos vecinos aseguran tener miedo a contagios de COVID, aunque la delegación del Gobierno asegura que ya han dado negativo en las pruebas. Está el colegio público, casas de protección oficiales por eso. Y imagínense que esto es la valla que los limita a ellos. Nosotros tenemos miedo. El ayuntamiento reclama vigilancia. Que haya una custodia, al menos durante el periodo de cuarentena, para evitar que las personas que están en la escuela hogar pues caminen libremente por el pueblo, para evitar posibles contagios. El consistorio recuerda que el municipio ha acogido sin problemas a decenas de migrantes en el último año. Y esto que ven es la agresión que sufrió un equipo de esta casa mientras informaba sobre la manifestación de los vecinos. Un grupo de ellos, que ya había amenazado a miembros de los medios de comunicación, se negó a que se diera información sobre la movilización. Increparon a los trabajadores, interrumpieron la conexión y con esta actitud que ven, obligaron a nuestros compañeros a refugiarse. Una de las implicadas en este altercado ha pedido perdón por lo sucedido. La gestión de la inmigración, ya lo ves, preocupa en Canarias. Al menos 57 personas han perdido la vida esta semana tras el naufragio de 3 embarcaciones que se dirigían a las islas. El Ejecutivo Regional reclama al Gobierno de España espacios para hacer frente a la llegada de personas migrantes, que se han multiplicado por 7. El presidente Ángel Víctor Torres sostiene que es responsabilidad del Estado facilitar medios para la gestión, espacios para la acogida y cuarentena de migrantes ante los positivos en COVID-19 que llegan a las islas. En un encuentro telemático con la ministra de Política Territorial y el ministro de Seguridad Social, han establecido que trabajarán en un convenio de cogestión para la atención sanitaria a migrantes. Donde hay una mayor divergencia se produce en que ellos entienden que la autoridad sanitaria es el Gobierno de Canarias, quien tiene que hacerse cargo de los positivos y de las cuarentenas de los estrechos contactos de las personas que llegan en pateras y cayucos, y entendemos
que teniendo en cuenta también la situación de espacios que tenemos en Canarias, esa competencia no puede ser asumida por el Gobierno de Canarias. Hemos dicho que la inmigración, que es un tema recurrente en Canarias, es un asunto que no solo compete a la Administración General del Estado, sino que necesitamos de la colaboración del resto de administraciones. Es un problema que tenemos en Canarias, fruto de nuestra situación geográfica. Somos frontera sur de nuestro país, frontera sur de la Unión Europea, y que por tanto ninguna administración debería mirar hacia otro lado. Turismo de Canarias suscribe una póliza de asistencia en viaje que cubrirá la cuarentena de los turistas que visitan las islas. Un seguro que cubre tanto a extranjeros como a españoles con la condición de que el viajero no supiera con anterioridad que estaba contagiado por COVID-19. Canarias será la primera comunidad en la que los viajeros tendrán garantizada la asistencia con gastos médicos, repatriación sanitaria y prolongación de la estancia por cuarentena. La protección a turistas será efectiva desde esta semana y tendrá una vigencia inicial de 12 meses. Son tripulaciones de crucero. Liderazgo en la posición de destino seguro sanitariamente, y damos un paso más en esta lucha contra el coronavirus y firmamos una cobertura para todos aquellos turistas que vengan a Canarias, tanto extranjeros como nacionales, puedan tener cubiertos los riesgos derivados del coronavirus, ya sea por gastos médicos, repatriación o alojamiento por cuarentena. 15 de los 20 establecimientos alojativos de Lanzarote que tenían previsto reabrir sus puertas durante el mes de agosto han decidido posponer su apertura, eso tras la decisión del gobierno británico de realizar una cuarentena a los turistas que viajen a nuestro país. Otra de las consecuencias ha sido la vuelta al ERTE de trabajadores de establecimientos que abrieron durante el mes de julio. Durante ese mes la ocupación en la isla no superó el 20%. Había una previsión de cerca de 20 establecimientos más que se sumaban a los 70 ya abiertos en el mes de julio y lamentablemente pues en principio abren 5 o 6 establecimientos y el resto de los previstos, es decir, cerca de 15, pues de momento han pospuesto sin fecha cierta. Unas cifras de ocupación turística, las de Lanzarote, que contrastan con las de La Gomera. Este miércoles el Cabildo ha presentado los datos del pasado mes de julio, periodo en el que se ha registrado una ocupación superior al 80%. Las previsiones para lo que queda de verano son buenas, gracias a la llegada de turistas canarios y nacionales. En este trimestre marcado por la crisis sanitaria sube el gasto turístico medio por día, que se sitúa en la isla colombina en unos 120 euros. La vuelta al cole ya se hace notar en las librerías. El comercio local lucha contra las grandes superficies y las compras por internet con precios más bajos y un trato familiar. Ya estamos cogiendo reservas para libros. ¿Para qué curso sería? Las librerías comienzan a hacer su agosto con las primeras reservas, forma parte de la nueva normalidad. José Alberto regenta una papelería en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Reconoce que este año se enfrenta a una vuelta al cole atípica. Ha aumentado un 15, un 20% del adelanto de las reservas de junio. Estamos hasta inclusive pues aumentando un poco las ventas con el año pasado, también por el apoyo al comercio cercano. En el interior de la tienda gana terreno la cita previa y desaparecen las colas detrás del mostrador. Se ha ampliado lo que es los meses de compra, no todo el mundo que ha esperado a última hora, como los últimos años, sobre todo en septiembre. Ya desde finales de junio, julio, que han dado las listas, todos los padres han venido, vaya preparando, los vamos preparando por lote, con bolsitas, vienen a una hora, dice yo paso dentro de 2 días, y ya lo tiene preparado y eso lo lleva. Un trato cercano y familiar con el que el pequeño comercio intenta mantenerse a flote en tiempos de coronavirus. La bajada de la Virgen de las Nieves se traslada a 2021. El 5 de agosto fue festivo en La Palma, pero este año la patrona de la isla no ha tenido bajada ni peregrinación. No por ello se ha dejado de celebrar de una manera diferente su día grande. Un día singular en el que todos los caminos conducen al Real Santuario de Nuestra Señora de las Nieves. Pero en esta ocasión, por los motivos que todos conocemos, esa peregrinación no estaba aconsejada. A pesar de ello, han sido unos pocos los que hasta aquí se han trasladado. Salimos de Mazo sobre las 8:30 y a ver la Virgen, que es lo que toca. En el año 2015 estuve en la Bajada de la Virgen, vengo de Venezuela
y le pedía con mucho fervor poder estar aquí para su fiesta. Y un milagro pues me tiene aquí. Yo ya la vi, ya le recé, y si me voy para casa ya voy conforme. Promesas, tradición y mucha devoción se ha visto a lo largo del día en la ermita, aunque con sentimiento de añoranza. Muy emotiva, realmente con un poco de añoranza, porque no estaban toda la gente que hubiéramos deseado, porque hoy los palmeros estarían llenando estos aforos, pero así no ha sido posible por las circunstancias que todos conocemos. En La Palma estamos ya con la vista puesta en el próximo 4 de julio del 2021, día previsto para la bajada del trono. El protocolo sanitario que ha diseñado Educación para el próximo curso, que empieza el próximo 15 de septiembre, da mucha importancia al papel de los tutores y crea grupos burbujas de convivencia. Sindicatos, madres, padres de alumnos han pedido diálogo para consensuar estas medidas. A poco más de un mes para el inicio del curso escolar ya hay un protocolo diseñado por Educación que establece las líneas básicas de seguridad para el próximo curso ante el COVID-19. Un documento que la Consejería ha diseñado siguiendo las líneas que marca Sanidad, con los grupos burbuja o clases estables de convivencia como uno de los principales puntos. Pero los profesores, asociaciones de padres y organizaciones de alumnos quieren poder mejorar las propuestas. Nosotros entendemos que la enseñanza debe ser presencial, principalmente. Ahora bien, presencial con garantías, tanto para el profesorado como para el alumnado. Va a ser un curso complejo, complicado, en el que va a haber muchos factores que tratar, que no es un curso estándar y que se debe contar con la opinión del profesorado. De hecho, han constituido una plataforma y piden una reunión de toda la comunidad educativa para poder plantear soluciones a algunos problemas que se pueden dar. Los padres y los representantes de los alumnos también quieren dar alternativas. Hablamos de grupos burbujas. Pero un grupo burbuja al final es un grupo de gente que está en un sitio. En cada centro será distinto. En el protocolo diseñado por la Consejería se da relevancia a los tutores y se establecen recreos escalonados, entre otras cuestiones. Las próximas semanas serán decisivas para saber cómo será el próximo curso escolar. El coronavirus es menos invasivo en la población infantil, según los expertos, pero del mismo modo que cualquier otro rango de población, los menores también se pueden contagiar. Por eso recomiendan que no se abandone el calendario vacunal y que todas las personas con patologías se vacunen contra la gripe para evitar complicaciones. Frente a la COVID, dicen los expertos, los niños sin patologías previas responden de forma positiva. Otra cuestión es que pueden ser fuente de contagio. Por eso, además de seguir con los protocolos, se debe tener al día el calendario vacunal infantil. Los niños no son tan contagiadores como pensábamos, por un lado. Por otro lado, ya tenemos certeza de que afortunadamente los niños cuando se contagian con menos gravedad que en adultos. Hay que mantener las coberturas igual que las hemos mantenido antes de marzo, altas en un 95% de los casos de los niños que tienen que ser vacunados, precisamente para evitar que otras enfermedades accedan a estos niños. En otoño, Sanidad llevará a cabo una campaña contra la gripe que irá dirigida a la población vulnerable. La intención es que se vacune el mayor número de personas posible. El esfuerzo poderoso se va a hacer fundamentalmente en población mayor de 60 años y personas de menos de 60 años y más de 6 meses de vida que tengan alguna patología de base. Por lo tanto, este año lo que sí se quiere es conseguir que todos los niños que tienen alguna patología de base, asmáticos, diabéticos, no dejen de vacunarse frente a la gripe. Ante este nuevo escenario, las recomendaciones son siempre las mismas. No hay que bajar la guardia y extremar las precauciones, sobre todo en la población de riesgo. Atención a las conductas irresponsables que pueden perjudicar a los más vulnerables. Los vecinos evacuados del edificio Divina Pastora de Cuesta Piedra en Tenerife, debido a un incendio ocurrido el 25 de julio, ya han sido realojados. 19 de las 100 personas que tuvieron que abandonar sus viviendas sufrieron quemaduras de primer grado e intoxicación por humo. El fuego se inició en una vivienda de la 9ª planta
La mayoría de los vecinos han preferido regresar a sus casas en lugar de pernoctar en los hoteles puestos a su disposición por el Ayuntamiento de Santa Cruz, que les ha asegurado que los inmuebles afectados van a ser rehabilitados. Y los vecinos de Valle Casares, en Telde, han de estar atentos 3 días a la semana para llenar sus aljibes y bidones. Denuncian que han terminado siendo esclavos de los momentos en los que la administración pública abre el agua y también que carecen de servicios esenciales como un buen asfaltado y alcantarillado. 500 metros separan la conexión general de alcantarillado público con la de los vecinos de Valle Casares, en Telde. Unas 60 familias denuncian que llevan 10 años esperando a que se ejecute esa obra, además del mal estado de sus calles y que no tienen abastecimiento de agua continua. Nos encontramos totalmente abandonados por las administraciones públicas, que ya llevamos 10 años con la alcantarilla sin poder utilizarla. Protestemos aquí para esto, si no, no lo podemos poner el agua todos los días porque esa tubería hay que ponerla por la carretera general. Entonces lo que se solicita es la responsabilidad, ¿no?, de las autoridades correspondientes y que traigan ya de una vez la igualdad social que todos los vecinos necesitan, que para eso han trabajado toda su vida. El Ayuntamiento de Telde, por su parte, pide paciencia a los vecinos para ir atendiendo poco a poco a todos los barrios, puesto que en primer lugar han trabajado en aquellas calles que por su estado y volumen de tráfico suponían un mayor riesgo para la seguridad de las personas que las transitan. El Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura duplica la producción en la central de Gran Tarajal tras la incorporación de un nuevo módulo portátil. Esto va a permitir mejorar el suministro en el sur de la isla, donde algunas localidades vienen sufriendo continuos cortes. Este avance técnico supone un cambio fundamental en la política hidráulica de la isla, según la entidad. Abierto el plazo para presentar cortometrajes de cara a la 15ª edición del Festival de Cortos de la Orotava, en Tenerife. Este año se celebrará del 9 al 14 de noviembre. Los interesados ya pueden presentar sus grabaciones a través de la web movibeta.com. Las piezas no deben durar más de media hora y pueden participar todos los realizadores con nacionalidad española que vivan en el país. Esta nueva edición contará además con todas las medidas de seguridad anti-COVID. A su casa para que vea. Unas 100.000 viviendas están ocupadas en toda España de forma ilegal y en verano se multiplican las denuncias. Para que el propietario recupere la vivienda, las primeras 48 horas son claves. Si van a dejar sus casas estos días, les vamos a recomendar algunas pautas para evitar una desagradable sorpresa a la vuelta. Esta familia en Las Palmas de Gran Canaria se enfrentó a una ocupación en su vivienda en 2011. Pero esta llave gira, pero por dentro tiene algo. Hasta ayer tarde que yo vi, la llave me abría. Lo mismo le pasó 2 años después a esta vecina en Santa Cruz de Tenerife. Que gané el juicio y no quieren echar a esa señora. En los últimos años este tipo de ocupaciones han ido en aumento. Se calcula que hay unas 100.000 viviendas ocupadas en España, 40 nuevas cada día. En verano se multiplican las denuncias. Las mafias pues tienen ojeadores, una serie de personas que están a la expensa de que si no ven movimiento en una vivienda durante un cierto o determinados días, pues inmediatamente ya hacen averiguaciones. Lo fundamental, dicen los expertos, es actuar en las primeras 48 horas. Es cuando pueden desalojar la policía sin iniciar proceso judicial. Un vecino puede decir, oye, que he visto unas personas en tu vivienda, a denunciarlo inmediatamente y sin necesidad de una autorización judicial expulsar a los ocupantes. Para prevenir, recomiendan dejar a alguien al cargo de la vigilancia, un vecino o familiar, y reforzar la seguridad de las entradas a la vivienda. 25 mujeres han solicitado mascarilla 19 en Canarias desde que esta herramienta contra la violencia machista se puso en marcha. Además, el Instituto Canario de Igualdad ha evidenciado durante el estado de alarma un aumento de las llamadas al 016 de terceras personas para denunciar presuntos casos de violencia. Ese organismo, dependiente del Gobierno, ha entregado los premios del concurso en el que reconoce el trabajo artístico y literario con un doble objetivo.
Que hagan propio la campaña Mascarilla 19 y todo lo que gira en torno a esta campaña, es decir, las violencias machistas, la violencia de género, que la hagan suya, que piensen, que reflexionen y que manifiesten a través de un trabajo artístico o literario lo que les evoca y un posicionamiento con respecto a esta campaña. También es una manera de sensibilizar a la población canaria. El proyecto ANAGA del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife nace con el objetivo de hacer la vida más fácil a los vecinos de los caseríos del parque rural que necesitan medicación pero no pueden adquirirla por su propio pie. Cada 15 días reciben en casa la visita de estos farmacéuticos. Acuden a su cita quincenal con los vecinos de los diferentes caseríos de Anaga, la mayoría de ellos personas de avanzada edad y en muchos casos dependientes. Los farmacéuticos del Colegio Oficial de Santa Cruz de Tenerife no solo les hacen entrega de su medicación. Les hacemos seguimiento a ver cómo están y nos relacionamos muchísimo con la médico y la enfermera del centro de salud, ¿no? Y cualquier cosa que nos dicen, que nos llama la atención, pues nos ponemos en contacto el equipo, todos. Sanitarios, farmacéuticos y profesionales del área sociosanitaria que velan por el bienestar de personas como Saturnina. Vive junto a su marido en el caserío de los Catalanes, un entorno tan idílico como poco accesible. Muy agradable, muy cariñoso, muy buena persona. Pues eso es lo que uno quiere. Asistencia, asesoramiento e incluso hasta un rato de compañía. Muchos no tienen vecinos cercanos, otros ni siquiera familia que pueda atenderlos. Los farmacéuticos recorren senderos imposibles para llegar hasta ellos y comprobar que se encuentran bien. Y este sábado la compañía Delirium Teatro regresa a los escenarios con Arizona, una historia basada en hechos reales a la que dan vida Soraya González y Severiano García, con texto de Juan Carlos Rubio y música de Diego Navarro. Arizona reflexiona sobre las migraciones, las fronteras y la estupidez humana. La función se representará a partir de las 8:30 de la noche en el espacio La Granja, de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué hemos venido a hacer aquí, Cho? Hemos venido a defender este... Y agenda tecnológica, la de esta semana. Vemos ahora de forma resumida temas de interés para la comunidad de sordos canaria. Funcasor informa que ha establecido un nuevo correo electrónico del servicio 016 online de información y asesoramiento en materia de violencia de género. El correo electrónico es 016-online@igualdad.gov.es. Durante el estado de alarma, el servicio 016 online fue uno de los recursos más empleados por aquellas mujeres que no tenían la opción de poder contactar mediante llamada telefónica, bien por la situación que están sufriendo o por ser personas con discapacidad auditiva. Para cualquier duda o consulta sobre este tema, pueden contactar con las trabajadoras sociales de Funcasor a través de los teléfonos que aparecen en pantalla. La Confederación Estatal para Personas Sordas ha puesto en marcha Es Visual, un servicio de videointerpretación gratuito para las personas sordas que funciona las 24 horas del día. El uso es gratuito, pero hace falta registrarse previamente en la web www.svisual.org. La Confederación Estatal de Personas Sordas ofrece a través de su página web un tutorial para aprender a crear un blog. Está disponible en lengua de signos española y texto escrito. Es una iniciativa financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Fundación 11. Tiempo variable con nubes, sol y temperatura de verano. El sábado el cielo se mantendrá despejado en las zonas situadas a más de 1000 o 1200 metros de altitud y en la mitad sur de Gran Canaria. En el resto predominarán las nubes, cubrirán muchas zonas por la mañana. En las vertientes sur y oeste se alternarán con grandes claros y horas de sol. La temperatura apenas cambiará y el viento soplará del nordeste moderado. El domingo el ambiente más nuboso lo encontraremos en el norte y nordeste de las islas de mayor relieve, en La Graciosa y en el norte y oeste de Lanzarote. En el resto habrá olas de sol y temperaturas de verano. La máxima del archipiélago rondará los 32 grados. El viento será del nordeste moderado y en el mar todo el fin de semana habrá olas de 1 a 2,5 metros de altura.
La banda de música San Miguel de Santa Cruz de la Palma afronta su primer verano sin actuaciones desde su fundación en 1975. La crisis de la COVID ha obligado a cancelar todos los festejos, incluidas las fiestas lustrales de la Virgen de las Nieves. A pesar de no poder estar presentes en la misa del día, la banda no ha querido dejar de rendir homenaje a su patrona con este himno compuesto por Julio Hernández Gómez. Así nos despedimos hasta el sábado que viene. Pasen buen fin de semana, sean felices.